perdón. Primera de Corintios 11, 17. Y vamos a leer 17, 18 y 19. Cuando lo tengo, usted alabe al Señor, se pone de pie, mi amado hermano. Y vamos a leer este pasaje de la Biblia. Bendito el Señor. Hace unos domingos lo leímos. Vamos a volver a leer este pasaje. Primera de Corintios 17, 11, 17 al 19. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Gloria a Dios. Vamos a leerlo alternadamente y nos unimos en el 19. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Juntos, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Lean 19 de nuevo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Oramos al Señor Padre. Que tú tomes el control, que seas tú, Señor, hablándonos a la conciencia, al corazón. Háblanos como pueblo, háblanos como iglesia, háblanos como cuerpo de Cristo. Te ruego, Señor, que tú seas metiendo tu mano poderosa, usa mi vida. Yo me deposito en tus manos. Pongo en tus manos a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que todos estemos, Señor, al tanto de tu palabra, que estemos, Señor amado, atentos, de tal manera que esa palabra haga el trabajo en nuestros corazones cada día. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Ruego que seas tú, Señor, seas tú reprendiendo toda obra que quiera obstaculizar tu palabra, y que tu palabra pueda llegar con libertad a los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Cristo. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy se ven muy hermosos, hermano. No soy yo el que los veo hermosos. Hoy los veo, siempre han sido hermosos, pero como que hoy los veo más hermosos, alegres, con ganas de adorar a Dios, con ganas de alabar a Dios, con ganas de seguir glorificando a Dios. Eso me gusta, hermano, que el pueblo sea un pueblo que realmente se note en la iglesia que hay verdaderos adoradores. Aleluya. Vamos a hablar un tema que siempre es bueno hablarlo en la iglesia. Siempre el Señor nos va a prevenir, nos va a advertir a todos. El Señor es el que tiene control de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? El Señor tiene control de la iglesia. Y hace unos domingos leíamos este pasaje, un pasaje maravilloso donde el Señor nos habla algo muy importante. Y dice la palabra ahí que Pablo se preocupa y dice: porque sé que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Pero es necesario, dice Pablo, que hayan esas disensiones, porque a través de ellos se van a manifestar los que son aprobados delante de Dios. ¿Cuántos aprobados hay esta noche? Amén. Gloria al Señor. Y yo le voy a pedir esta noche que usted le dé la mano a su hermano, a su hermana que está a su lado, y le diga: cuidado con la rebelión, porque es causa de división. Ese es el tema de esta noche. Cuidado con la rebelión, porque es
causa de división. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Amados, Dios ponía esto en mi corazón hace unos días, y vamos a hablar de este tema que a veces muy poco se predica en la iglesia, pero que es necesario que como pueblo de Dios escuchemos siempre al Espíritu Santo, porque Él es el que guía a la iglesia a toda verdad. Y esta noche, antes de hablar de este tema, quiero hacer lo siguiente. Quiero decirle que este tema no es para cualquier persona. Este tema es solo para aquellos que se consideran parte de la iglesia del Señor en este lugar, y que incluye incluso a los nuevos oyentes. Óiganlo bien. Si usted se considera parte de la iglesia del Señor en este lugar, aunque no sea miembro, yo lo voy a invitar esta noche que usted levante su mano derecha. Lo voy a invitar que levante su mano derecha, algo que Dios ha puesto en mi corazón, y le digamos a Dios a una sola voz lo siguiente. Levante su mano. Aleluya. Usted va repitiendo conmigo. Levante su mano, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, esta obra, esta iglesia es tuya. Tú la gobiernas, tú la guías, y yo quiero ser siempre parte de tu rebaño, porque las ovejas oyen tu voz, tú las conoces y te siguen. Háblame, Señor, porque si estoy mal, quiero corregir mi caminar. Si mi corazón está endurecido como una piedra, quebrántalo y hazlo sensible a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y líbrame de atentar en contra de tu obra y de tu iglesia, ahora y siempre, Señor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar unas palmas al Señor? Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Esta noche la presencia de Dios se mueve en este lugar. ¿Quién lo provoca? Usted, porque usted trae presencia de Dios. ¿Cuánto trae presencia del Señor? Traemos presencia de Dios, y cuando traemos presencia de Dios, esa presencia se mueve de este lugar. Se mueve de una manera poderosa. Yo no sé cómo ustedes están sintiendo la presencia de Dios, pero aquí hay un mover muy especial del Espíritu Santo esta noche. Aleluya. El tema de esta noche: cuidado con la rebelión, porque la rebelión es causa de división. Me gusta mucho un texto de la Biblia que se encuentra en 2 de Timoteo 4:2, y que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un pasaje que el apóstol Pablo le hablaba al pastor de Éfeso, Timoteo, y le decía: Timoteo, es necesario, tú que estás a cargo, que prediques la palabra, no prediques otra cosa. No vayas a predicar por ahí filosofías huecas, no vayas a predicar por ahí cuentos. Predica la palabra, le dice, y a través de la palabra insta a tiempo, pero también fuera de tiempo. Instar es decirle al pueblo que camine en todo tiempo, que no se deje, que el pueblo cada día esté siendo alentado, animado
¿Cuántos quieren seguir adelante? Aleluya. Queremos seguir adelante. Y Pablo le dice, predique esa palabra a tiempo, pero también predícala fuera de tiempo. Y saben ustedes que el Espíritu Santo, cuando se mueve de iglesia, siempre nos va a traer una palabra a tiempo, pero también fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de redarguir, es el encargado de advertir, es el encargado de dar a la iglesia lo que el pueblo necesita. ¿Cuántos adoran a Dios? Y le dice Pablo, Pastor Timoteo, redarguye con esa palabra, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre este tema. Y en esto que Dios nos va a hablar esta noche, amados hermanos, es porque puede ser que yo o usted nos estemos involucrando en un terrible pecado llamado división. ¿Cómo se llama ese terrible pecado? División. División. Nunca olvide, amado hermano, que la iglesia no es de usted ni tampoco es mía. Nunca lo olvidemos. La iglesia no es de usted ni la iglesia es mía. La iglesia es propiedad del Dios Todopoderoso y Él es el que la sustenta, pero también Él es quien corrige a tiempo y también fuera de tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo Dios es el que conoce la necesidad de la iglesia. Solo Dios es el que conoce la necesidad de su pueblo. Solo Dios es el que sabe de lo que adolece su iglesia. ¿Y lo declara quién? Lo declarará siempre a sus siervos. ¿Para qué? Para que sus siervos, que son atalayas puestos por Él, adviertan a la iglesia de las cosas que pueden suceder, porque Él tiene cuidado del esposo del Cordero. Y antes de que la iglesia caiga en un pecado espiritual, Dios siempre nos traerá, como lo hemos dicho, una palabra a tiempo o fuera de tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es hermoso, hermano. Ese es nuestro Dios, el que está al pendiente de la esposa, que es la iglesia. Quiero decirle en esta noche, iglesia, que la palabra de Dios, escuche bien, no es una palabra para endulzarte el oído. No es una palabra para darte lo que a ti te gusta. La palabra de Dios es cortante como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si tú estás mal, la palabra de Dios te va a redarguir. La palabra de Dios te va a reprender. La palabra de Dios te va a exhortar para que te vuelvas de tus malos caminos, para que te vuelvas de tus malos pensamientos, de tu mal proceder o de tu mal caminar. ¿Cuántos adoran a Dios? Así es la palabra de Dios, amado hermano. Si tú la tomas, si tú la recibes, si tú la abrazas, será medicina para tu cuerpo, para tu espíritu y para tu alma, porque estarás dispuesto a corregirte. Pero si tú la desprecias, si tú la desechas, si tú no tomas en cuenta esta palabra para corregir tu mal proceder, entonces escucha bien, serás como Judas, que habiendo escuchado la misma voz de Jesús en persona, rechazó sus palabras, menospreció al Señor Jesús, como también hay dentro de la iglesia personas como Judas que rechazan la autoridad de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a Judas? Y también a los que en todo tiempo hacen caso omiso de su palabra, ¿qué le dijo? Le dijo, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué le dijo? El Señor le estaba diciendo a Judas, lo mismo da Judas que lo hagas mañana, a que lo hagas hoy. Así que lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué hizo Judas? ¿Se arrepintió? ¿Se humilló? No, sino que llevó a cabo su traición. Y créanme, amado hermano, que siempre han existido Judas dentro de la iglesia del Señor que son usados por Satanás para destruir la obra de Dios.
Por eso es necesario hablar estos temas siempre, para que la iglesia esté alerta. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Alerta. Cuidado, hermano, porque la rebelión es causa de división. Cuidado, iglesia, todos. Cuidado, porque la rebelión es causa de división. En este pasaje, como en muchos otros, vamos a leer en la palabra de Dios cosas muy importantes. Y yo quiero que usted lea conmigo un pasaje que también habla sobre la división. Quiero que lea conmigo Judas 1:17. Judas 1:17 al 21. Gloria a Dios. Alégrese, iglesia. Esté contento, esté gozoso en la presencia del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Lo tiene, hermana iglesia? Judas 1, bueno, es el único capítulo que tiene Judas. Judas está un poquito antes de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen, iglesia? Quiero también que si hay alguno nuevo a su lado, compártanle la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Leemos alternadamente, iglesia, algo muy interesante. Y dice la palabra: pero vosotros, amados, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A la iglesia del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A ver, todos escuchen, iglesia, a ver. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Qué hacen esos? Causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vuelve a leer el 21. Dice: Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Noten cómo este pasaje que acabamos de leer comienza el apóstol Judas haciendo una advertencia. Y dice él: en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Entiende usted lo que es un burlador? Es alguien que se burla de la palabra de Dios. La oye, pero no la quiere poner por obra. Piensa que se puede burlar de lo que es la palabra de Dios. Ahora, que andarán sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué cosa? ¿Qué cosa no tienen? ¿Miente la palabra o la palabra es verdad? Dígalo, ¿miente la palabra o la palabra es verdad? La palabra es de Dios y es verdad, amado hermano, es verídica. Y nos da un consejo: pero vosotros, o sea, ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Anoche hablábamos de la fe y decíamos que la fe es preciosa, según el apóstol Pedro. Bueno, ahora el apóstol Judas dice: ustedes edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y el 21 dice: consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Entendimos bien el pasaje? En este pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, quiero que se mantenga ahí, por favor. El Espíritu Santo trae una amonestación, trae una exhortación a la iglesia. ¿Qué dice el contexto? A ver, dígame de nuevo, iglesia, lo de atrás. Amonestaciones y exhortaciones. Ok, amonestaciones y exhortaciones. Sí sabe lo que es una amonestación, ¿verdad? Y sí sabe lo que es una exhortación, iglesia.
que el Espíritu Santo no va a hablar nada bonito. Porque ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que lo amoneste? ¿A quién le gusta que lo exhorte? Pero es necesario para nuestra vida espiritual, amado hermano. Y el Espíritu Santo trae una amonestación y una exhortación. Y este pasaje nos comienza diciendo, siga por favor con la lectura, siga la lectura ahí con su vista. Pero vosotros, amados, si ustedes, escuchen, si ustedes que pertenecen a la iglesia de Cristo, se lo voy a decir de otra manera, pero vosotros, amados, si ustedes que pertenecen a la iglesia de Cristo, a ustedes les digo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, tengan siempre presente, no lo olviden, que siempre esté en su mente presente esas palabras que un día le declararon los apóstoles del Señor. ¿Y cuáles eran esas palabras que les decían? ¿Cuáles eran lo que les decían? 18. Lo que os decía en el postrer tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? En el postrer tiempo, le pregunto, ¿considera usted que usted ha llegado a ese tiempo postrer? Bueno, él dice, en el postrer tiempo habrá burladores. Oh, esto no es cualquier cosa. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué estaban diciendo los apóstoles del Señor? ¿Qué estaban diciendo, iglesia? Que en los últimos tiempos, o sea, estos tiempos que estamos viviendo, habrá burladores. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Hay burladores. Se han multiplicado en estos tiempos postreros. ¿Burladores de qué? Dígalo fuerte, ¿burladores de qué? De la palabra de Dios. Son burladores que en lugar de someterse a ella con su rebeldía, harán burla de esta poderosa palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios les diga en Efesios cómo deben andar, cómo debe ser su vocación para la que fueron llamados, no harán caso. Ellos harán burla de esta palabra y andarán conforme a sus malvados deseos. La Biblia les dice que deben quitar de su corazón los malos deseos y ellos se burlarán haciendo todo lo contrario. La Biblia habla una cosa y ellos harán otra cosa. Esa es la forma de burlarse. Si el Señor nos habla como iglesia para que usted quite lo que desagrada a Dios, usted tiene que obedecer a Dios. Pero el que es rebelde se burla haciendo todo lo contrario, haciendo, como dicen en Tabasco, lo que se le da su regalada gana. Eso es andar según sus malvados deseos. Tomarán solo lo que les conviene, pero rechazarán muchas de las cosas que Jesús les está demandando en esta palabra. Entre ellas, lo que dice el verso 8 de Judas. ¿Lo tiene ahí? Léalo conmigo. A ver, dice: no obstante, aleluya. Oiga lo que dice el verso 8 de Judas. Algo tremendo. No obstante, dice. Está refiriéndose a estos burladores. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué hacen? Rechazan, a ver, díganlo conmigo, ¿qué hacen? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hermanos, tal y como lo dice esta palabra, esto es una realidad del día de hoy, mis amados hermanos. Esto es una realidad el día de hoy. Hay personas que rechazan las autoridades puestas por Dios. ¿Me escucharon? Hay personas que rechazan las autoridades puestas por Dios. Se ponen al tú por tú con ellos, sin respetar, sin dar honra a los que son puestos por Dios, demostrando con ellos que carecen de toda humildad porque son presas de la soberbia y el orgullo.
negarán la eficacia de ella. ¿Me está escuchando, iglesia? Escucha bien, iglesia. Este tipo de personas son un grave peligro para la iglesia. Y la iglesia debe estar atenta. La iglesia debe estar alerta. La iglesia debe de pedir a Dios que le dé discernimiento espiritual para poder discernir lo que puede estar pasando alrededor del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 19 de Judas. Por lo que dice el verso 19 de Judas. ¿Qué dice? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Entendió lo que leyó, iglesia? A ver, léalo usted. Yo lo voy a dejar que lea. A ver, iglesia, quiero escucharlo. ¿Quiénes son estos? A ver. ¿Qué pasa con los que causan divisiones? No tienen el Espíritu. ¿Qué me está diciendo? El hermano Tello lo dice el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Entendió lo que leyó, iglesia? Mucho cuidado, iglesia, porque en este tipo de personas que causan división, en esas personas hay maldad. ¿Qué cosa hay? Hay maldad. Siempre buscarán hacer una división entre los fieles dentro de la misma iglesia. Incluso son capaces de propiciar el terrible pecado de separar la iglesia. ¿Cómo lo harán? A través de la división, como lo hizo Satanás en el cielo, y por lo cual Dios los condenó a oscuridades eternas. Porque el terrible pecado, hermano, de la división siempre traerá un terrible juicio de parte de Dios. ¿Me escuchó? La división no es cualquier cosa, y va a traer de parte de Dios, cuando eso pasa, terrible juicio de parte de Dios. He podido ver, amados hermanos, a través de los años, que todos aquellos que son seducidos para seguir a estos sensuales terminan en un fracaso rotundo. Terminan en un fracaso espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios reprueba el divisionismo. En el mundo hay una frase de Satanás que dice: divide y vencerás. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos han escuchado esa frase del mundo? Hay una frase popular en el mundo que dice: divide y vencerás. Pero esa frase diabólica, amado hermano, nunca debemos de meterla dentro de la iglesia del Señor, porque pagará muy caro la maldad que estás haciendo con los fieles del Señor. ¿Estamos entendiendo, iglesia? No voy a tardar, porque sé que le está llegando mucho y me está llegando también a mí. La división nunca viene de parte de Dios. ¿Me escuchó? La división nunca viene de parte de Dios. Dios la reprueba de una manera contundente. Pero quiero decirle esta noche que sí viene de parte de Satanás. Y los que caen en ella no quedarán sin castigo, sino que traerán terribles consecuencias, debido a que es un ataque directo a la esposa de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Ahora, hermanos, ¿por qué dice el Señor que los que causan división son los sensuales que no tienen al Espíritu? ¿Por qué dice esto ahí la palabra? Escucha, iglesia. Porque un sensual es una persona carnal. Y los que son carnales, dice la Biblia en Romanos, que solo piensan en las cosas de la carne, no tienen al Espíritu Santo. No olvide, iglesia, que los que causan divisiones, no lo olvide, son personas que nunca se someten a la autoridad de Dios ni a las autoridades puestas por Él. No lo olviden, iglesia. Juan Díaz dice, y lo decía yo en la mañana, Juan Díaz dice que esas personas son salteadores. ¿Qué son? Salteadores. Son salteadores. Rechazan la autoridad de Dios. Rechazan las autoridades que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo. Pero lea conmigo lo que el Señor le dice a la iglesia en Judas 20 y 22. Lea conmigo lo que el Señor le dice a la iglesia
en Judas 1, 20 y 22. Perdón, 20 y 21. ¿Lo tienen ahí? 20 y 21. A ver, ¿qué nos dice el Señor como iglesia? A ver, dice otra vez, léalo. Pero vosotros, amados, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero ustedes, amados hermanos, tengan cuidado, dice, con los que los dividen, y edifíquense en esa fe santa que han abrazado. No dejen de orar en el Espíritu para que sean guardados de estas cosas. Consérvense en el amor de Dios. Esa palabra conservar, amados hermanos, en este caso habla de mantenerse puros de corazón. Como cuando una joven es capaz de conservar su virginidad hasta el día de su boda. ¿Me están entendiendo, iglesia? Consérvense, dice, en esa pureza, porque hay una esperanza bienaventurada, en la cual la iglesia, que es la esposa de Cristo, celebrará junto a su esposo las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren llegar a esa fiesta? ¿Cuántos quieren llegar a la fiesta de las bodas del Cordero? Entonces consérvese para el Señor en el amor de Dios, amado hermano. Mucho cuidado, iglesia, con el divisionismo. Obedece a tu Dios, busca la santidad, busca la unidad de la iglesia, ora por la unidad de la iglesia, pero también sé parte de esa unidad. No caigas en las redes de Satanás promoviendo apatía, promoviendo indiferencia, que poco a poco van llevando al divisionismo dentro de la iglesia, amado hermano. Veamos a través de la Biblia cómo Dios interviene duramente contra aquellos que se levantan para dividir el pueblo de Dios. ¿Lo quiere ver, iglesia? ¿Lo quiere ver, iglesia? Números 16. Mi alma alaba la gloria del Señor. Números 16, amados hermanos. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos a leer los primeros 3 versos, porque yo quiero que veamos todo este capítulo que nos va a hablar de principio a fin, cómo Dios condena la división, hermano. ¿Estamos? Vamos entonces a leer los 3 primeros versos. Yo leo el primero, usted el segundo, y nos unimos en el tercero. ¿Estamos, iglesia? Números 16. ¿Qué dice el contexto? La rebelión de Coré. Dígalo de nuevo. La rebelión de Coré. Ahora diga conmigo antes de leer. Dios multiplica. Dios multiplica. El diablo divide. El diablo divide. A ver, dígalo de nuevo, iglesia, que se lo aprenda. Dios multiplica. El diablo divide. Leamos los primeros 3 versos. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Juntos, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Leyeron lo que entendieron? Perdón, ¿entendieron lo que leyeron? ¿Entendieron, amados hermanos? Vamos a ir explicando esto. Vamos a ir explicando esto. Aquí hay una rebelión. Aquí hay una rebelión, amada iglesia. Y vamos a ir explicando
Pero también ese cabecilla usado por Satanás va a inyectar veneno a mucha gente y van a ser contaminados por su maldad de ese cabecilla. El diablo se levantó en rebelión contra Dios y contaminó la tercera parte de los ángeles en el cielo. ¿Me está escuchando? ¿Quién se levantó en rebelión contra Dios? ¿A dónde lo hizo? En el cielo. Y si el diablo lo hizo en el cielo, ¿usted piensa que no se puede meter en una iglesia a dividir? La Biblia dice que el diablo tiene ministros que se visten de ángel de luz. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y se levantó contra Dios el diablo estando en el cielo y contaminó una tercera parte de los ángeles del cielo. En la historia que hemos comenzado a leer, vemos a un cabecilla que se levanta en contra del siervo que Dios había puesto en Israel. Y comienza un grupo de personas que comienzan a seguir a ese cabecilla. Mira, iglesia, yo podría decirle a ese cabecilla, podría decirle líder, porque se levantó, pero no lo voy a decir, no voy a decir que es líder, porque esa palabra le queda grande a los perversos que atentan contra la iglesia o contra la obra de Dios. Para mí, en lo personal, la palabra líder solo le corresponde a los verdaderos siervos de Dios que son llamados, escogidos y puestos por Dios para instruir al pueblo, para instruir a la iglesia y para instruir al cuerpo de Cristo, amado hermano. Ese merece llevar el nombre de líder. Así que yo a este que está aquí en la Biblia le llamaré este cabecilla, porque ese es el nombre que le da la sociedad a un malandrín que dirige a un grupo de valientes, ¿sí o no? Yo veo en los periódicos y dicen, fulano de tal era el cabecilla, no dicen el líder, el cabecilla. Y es que es el nombre que se merece toda persona que es perversa, amado hermano. ¿Cuánto más un hombre como Coré, que ahora se levanta contra la obra de Dios? Este cabecilla se levantó en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, iglesia? Era un hombre, dice la Biblia, descendiente de Coat. Quiero decirle, amado hermano, que tanto Moisés como Coré eran descendientes de Coat, con la diferencia de que no descendían del mismo padre. Decíamos, amados hermanos, que Coré era un descendiente de Coat, igual que Moisés, con la diferencia de que no descendían del mismo padre. Moisés era descendiente de Amram. ¿De quién? Amram. Si le quiere usted hablar Amram o Amram, como usted se le haga más fácil. Y a mí me gusta que usted vea estos detalles. Quiero que los vea así, no importa de dónde quedemos. Pero yo quisiera que usted vea que los dos eran coatitas, pero la descendencia era diferente. Números 26, 58 y 59. Números 26, 58 y 59. Quiero que vea usted primeramente de dónde venía Moisés. ¿Cuántos lo tienen ahí? ¿Cuántos lo tienen ahí? Aleluya. Bueno, vamos a leerlo. Números 26, 58 y 59. Vamos a ver. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos a leerlo. Dice: los contados de los levitas. ¿Lo tiene? 58 y 59, perdón. A ver. Estas son las familias. ¿Lo tienen o no? A ver, entonces lea. Estas son la familia de los lictitas, la familia de los quedronitas, la
familia de los Musitas, la familia de los Coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví de Egipto. Esta dio a luz de Amram, ¿a quién? ¿Entendemos de dónde viene Moisés? Que nos quede claro. Era coatita igual que este traidor. Eran de la misma descendencia, pero de distintos padres. Ellos, escuchen bien, ahora quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle algo. Estos descendientes de Coat tenían el cargo más elevado entre los levitas. Coré era un levita. Coré era un levita, amado hermano. Y eran de los que tenían uno de los cargos más elevados entre los levitas. Ellos eran los encargados, oiga bien, ellos eran los encargados de llevar las cosas que estaban santificadas, de llevar las cosas que estaban consagradas para el uso exclusivo del tabernáculo. Pero primeramente, antes de que ellos hicieran ese trabajo, Aarón y sus hijos tenían que cubrir esos utensilios con una cobertura muy especial. Primero entraba en acción Aarón y sus hijos para cubrir cada utensilio, y después entraban en acción los descendientes de Coat, que tenían el cargo más elevado entre los levitas. Recuerden que Aarón y sus hijos no eran levitas. ¿Aarón qué cosa era Aarón? ¿Qué era? ¡No! ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué era Aarón? Dios mío. Era sumo sacerdote. ¿Qué era Aarón? Sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes, pero él era el sumo sacerdote. Entonces, ellos eran los encargados de cubrir los utensilios con una cobertura especial, y después entraban en acción los descendientes de Coat con el cargo importante que tenían de cargar todas las cosas que estaban santificadas y consagradas para el tabernáculo de reunión. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Tengo que darle estos datos, hermano, porque la palabra de Dios no nos oculta el saber quiénes son los rebeldes que se oponen a su obra. Siempre los ha sacado a la luz. Es nuestro deber como pastores declarar con nombre y apellido a los que causan división. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga cuidado de ellos. ¿Estamos, iglesia? Este hombre llamado Coré, junto con Datán, junto con Abirán y On, levantan una conspiración en contra de Moisés y Aarón. ¿Qué levantaron? No pierda el pasaje que ya estamos viendo aquí. ¿Números qué? No. Números 16. No lo pierdan, porque quiero que veamos este pasaje, amado hermano. El verso 1 dice la Biblia que estos cuatro tomaron gente. Yo quiero que lo vuelva a leer, verso 1, a ver. Vuelva a leer usted, ¿lo tiene ahí? Número 16, verso 1. Vean lo que hicieron estos cuatro, a ver. ¿Qué cosa tomaron? ¿Qué cosa tomaron? En otras palabras, hermanos, convencieron gente. Convencieron gente. Porque la persona que lleva toda la intención de dividir nunca va a actuar solo. Escuche, nunca va a actuar solo, amado hermano. En el mundo hay un refrán que dice: nunca falta un... A ver, Freddy, ¿cómo es? Nunca falta un roto, así es, para un descosido. Algo así dice un refrán por allá. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre habrá en la iglesia personas
personas dentro de la iglesia descontentas. ¿Escucha usted? Hay personas dentro de la iglesia descontentas, que todo lo que se hace por el bien de la obra de Dios, todo les parece mal. Y aquí nos vamos a empezar a meter. Es aquí donde va a empezar el Señor a dar chirillazo. ¿Me entiende, iglesia? Pero esto es bueno para que nos corrijamos. Hay gente dentro de la iglesia que siempre está descontenta. Nunca la vas a tener contenta con nada. Se hace esto para la obra de Dios y todo les parece mal. Santo. Juzgan, catalogan a los siervos de Dios como incompetentes. ¿Cómo los catalogan? Como incompetentes. A estas personas, hermanos, les cuesta entender que el dueño de la iglesia es Dios y es Él quien pondrá en el corazón de su siervo lo que debe de hacerse en su obra. Un siervo de Dios no se mueve por su propia cuenta. Y cuando se mueve por su propia cuenta, usted se va a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque le va a querer manipular, le va a querer sacar el dinero. Eso no es un siervo de Dios. Gloria a Dios. Pero el verdadero siervo de Dios es el Espíritu Santo quien lo va a guiar. Es el Espíritu de Dios quien le va a hablar lo que se debe hacer en su obra. Y todo tiene que concordar con su palabra. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que un siervo de Dios debe hacer lo que Dios ponga en su corazón? Porque el siervo de Dios siempre se debe dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios, aunque no le parezcan los rebeldes. Los rebeldes nunca están de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque los gobierna su propia carne. Lo acaban de leer. Los sensuales son los que viven en la carne. Y los que viven en la carne no pueden entender a los que viven en el Espíritu. ¿Cuántos están entendiendo? Coré, Datán, Adorán y On logran contaminar, escuchen bien, iglesia, a 250 personas que no eran cualquier cosa, amado hermano. Vamos a leerlo en el 2. 250 personas lograron convencer, y no eran cualquier cosa. Eran príncipes de la congregación, eran hombres que pertenecían al consejo, eran varones de renombre, amado hermano. Hágate cuenta que eran los del cuerpo ejecutivo en este lugar. Santo. Sí, hermano. A ver, léame el verso 2. A ver, dice: Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Se dan cuenta quiénes eran los 250? ¿Se ve una cantidad grande o pequeña? ¿Se ve una cantidad grande o pequeña? Sin embargo, quiero decirle una cosa. Siempre los revoltosos que van a causar división serán una minoría, amado hermano. Porque 250 comparado con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era aproximadamente en ese tiempo casi 2 millones de personas. Así que era una nada. Pero se levantan, hermanos, ya lo leyó usted, ¿verdad? Eran príncipes de la congregación de Israel. Eran hombres que pertenecían al consejo. ¿Lo vio? Al cuerpo ejecutivo. Eran varones de renombre. ¿Por qué eran varones de renombre, cree usted? ¿Por qué cree usted que eran varones de renombre? Porque Dios los había puesto, dice por acá el hermano Tirano. ¿Por qué eran hombres de renombre? Escuche, hombres de renombre. No eran hombres de nombre, sino de renombre, amado hermano. ¿Por qué? Porque sus nombres eran respetados, eran honrados, eran la parte medular del cuerpo, del pueblo de Israel, amado hermano. 250 hombres, y con estos 4 rebeldes eran 254 que se levantaron en contra de Moisés y de Aarón, amado hermano. ¿Y qué les dijeron? ¿Y qué les dijeron a Moisés y a Aarón? Verso 3. Verso 3 de Número 16. Ahora otra vez, yo no quiero escuchar parejito como en una escuela. A ver, dice: basta,
llegó como si ella estuviera por él y toda esa gente gritándole a Moisés. No me ande diciendo, basta ya de vosotros, porque no, hágalo como de verdad la impresión, como le estaban diciendo esa gente a Moisés y a Aarón. A ver, diga. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. A ver, hay un traqueteo ahí. Unos empezaron por otra cosa y esto empieza diciendo basta. A ver, otra vez dice, a ver, ¿qué le dijeron? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Oye lo que le están diciendo a Moisés y Aarón. Basta ya de vosotros. O sea, ya estamos hartos de ustedes. Porque toda la congregación, o sea, le estaban diciendo a ti, ¿quién te engañó de que ustedes nomás son santos? Toda la congregación de Israel dice, son santos, y en medio de ellos está Jehová. Y después dice, ¿por qué pues? A ver. ¿Por qué entonces ustedes solamente quieren mandar? ¿Por qué solamente ustedes dos quieren hacer que sus chicharrones truenen? Si aquí todos somos santos y todos podemos mandar. Oiga bien. Le están diciendo, ¿por qué te levantas tú y Aarón sobre la congregación de Jehová? Se lo voy a leer en la Nueva Versión Viviente. ¿Estamos? Dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. Y le dicen, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Está claro lo que dice esa versión? Miren lo que le estaban diciendo. Escuchen, iglesia. Israel no había aprendido la lección. Y le voy a aclarar algo. Dios una vez habló a Shalom y Shalom reaccionó. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dios le habló a Shalom y Shalom reaccionó, gloria a Dios. Pero Israel no aprendió la lección. Esta no era la primera vez que hombres perversos se habían levantado en Israel. Esta no era la primera vez que alguien se levantaba para querer dividir al pueblo de Israel. No era la primera vez. Recuerden que cuando Moisés nombró 12 espías, 10 de ellos se rebelaron y contaminaron a todo el pueblo de Israel para matar a Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Han leído esa historia? Hay mucho silencio, eso habla de que no leen Biblia, amado hermano. Aleluya. Eso habla de que solo esperan a que el pastor les cuente la historia. ¿Cuántos quieren saber esta historia de los 12 espías? ¿La quieren saber, iglesia? Léalo en su casa. No se habló. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hoy no les puedo hablar sobre eso, porque hoy quiero meterme en esto, amado hermano. También hubo otra ocasión en que se rebeló. Oiga bien, ¿quién se rebeló contra Moisés? Aarón y su hermana Miriam. Hicieron lo mismo. O sea que no era la primera vez, amado hermano. Yo me admiro de algo, iglesia. Para mí a veces es increíble cómo actúa Satanás cuando hay un verdadero pueblo de Dios, como en este lugar. Siempre buscará Satanás atacar la cabeza que Dios ha puesto en la iglesia. Porque si hay algo que a Satanás le molesta, es ver que todavía hay siervos de Dios que no se venden, que no rebajan el mensaje, que siguen siendo fieles a Dios, predicando el verdadero, genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Son siervos de Dios que siguen desenmascarando en estos últimos tiempos todo lo que es falso y engañoso, como lo hicieron los apóstoles del Señor. Por eso el diablo persiguió a la iglesia primitiva. Por eso el diablo persiguió a los apóstoles
cualquier cosa. Era un hombre que estaba sirviendo a Dios en el tabernáculo, pero ¿sabe qué? Pero Coré no estaba contento con lo que el Señor le había encomendado. Coré quería ser alguien más, como a veces pasa en la iglesia, que alguien tiene cargo y no quiere ese cargo, quiere el cargo del hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Está el líder de los varones, el líder de los varones dice, no, yo merezco ser ejecutivo. Está el ejecutivo y el ejecutivo dice, no, yo merezco ser pastor. Santo. No estaba contento con el servicio que le estaba dando a Dios. Su compromiso con Dios era servir con nosotros levitas de la familia de Coat. Siempre habrá personas como Coré que son puestos por Dios para servir en algún cargo en la iglesia, pero ellos siempre querrán o envidiarán otro cargo que a ellos no les corresponde, amado hermano. Tenga cuidado, iglesia. Cuando se levanta alguien que no está de acuerdo con las cosas de Dios, y con esto voy a terminar una primera parte. Cuando se levanta alguien que no está de acuerdo con las cosas que Dios dispone en la iglesia, es fácil detectarlo, amado hermano. ¿Me escuchó a todos? Es fácil detectar a un divisionista, porque siempre buscará hermanos para contaminarlos con frases como estas. Oiga bien, por si me escucha por ahí, frases como estas: yo no estoy de acuerdo con esto que hace el pastor. Yo no estoy de acuerdo con ese cuerpo ejecutivo tan chafa. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los líderes del departamento varonil, y mucho menos con las mujeres. Yo no estoy de acuerdo. Cuidado, comienza a levantarse un Coré. Comienza a levantarse un Coré que está siendo inducido por Satanás. Gloria a Dios. A mí me parece que esto que están haciendo debe ser de esta manera. A mí me parece que así se debe de hacer. Yo pienso, yo siento que esto debe ser así, pero nunca se acerca con el pastor para decirle: pastor, yo quiero ayunar con usted, yo quiero orar con usted, para que el Señor le revele día a día lo que quiere con la iglesia. Gloria a Dios. Es bonito hablar, es bonito decir lo que a mí me parece, pero no estamos dispuestos a ayudar al pastor y meterle el hombro para que juntos conozcamos la voluntad de Dios. Palabra de Dios. No es lo que a mí me parezca, iglesia. A mí hay cosas que pueden ser que no me parezcan, pero si es la voluntad de Dios, tengo que decir como dijo el Señor: si fuera por mí, que yo pasara esta copa, pero si tu voluntad es que yo entre en ello, yo voy a entrar, Señor. Pero hay gente que siempre buscará contaminar a otros hermanos. Y yo espero que la iglesia Shalom, con toda la palabra que he recibido, la iglesia Shalom tenga esa madurez, que alcance esa madurez, que tenga discernimiento, que sea atalaya, que esté velando para que en el momento que alguien se levante como un Coré, lo pueda detectar siendo atalaya del Señor. Palabra del Señor. Gloria a Dios. No le dije que no iban a haber muchos amenes, pero sí los hay. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿No te parece esto o no te parece esto otro? ¿Por qué no te sometes a Dios y le preguntas? Pregúntale: ¿por qué tienes que hacer lo contrario? ¿Por qué tienes que envenenar gente? Es un pecado terrible la división, y así comienza. Así comienza, iglesia. El diablo es astuto. El diablo tiene astucia para saber hacer las cosas. Recuerde, iglesia, usted no es cualquier cosa. Usted es un escogido de Dios.
tiene un llamado de parte de Dios, cuide su salvación con temor y temblor. Cuando una persona se levanta murmurando de esta manera, esa persona no está velando por el bienestar de la iglesia. ¿Me escuchó? Cuando hay una persona que comienza a hablar mal de su líder o de los líderes, del cuerpo ejecutivo, del pastor, de los que están a cargo, esa persona que se está levantando ahí no está velando por el bienestar de la iglesia, no está velando por el bienestar del cuerpo de Cristo. Esa persona está velando por sus propios intereses. Porque un verdadero siervo de Dios siempre va a estar expuesto a enfrentar personas que tengan frases como estas. ¿Qué le estaban diciendo estos hombres a Moisés? ¿Quién te crees tú? ¿Quién eres tú? Y con él estaba diciendo prácticamente, también yo soy siervo de Dios, también yo tengo ministerio. Y es una persona, hermano, que tiene arrogancia y altivez. Cuando el líder habla, cuando el pastor habla, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme lo que yo debo o no debo de hacer? ¿Quién eres tú? Yo me guío por la palabra. Ajá, sin chucha. Pues soy el pastor de este lugar. Pues será lo que tú quieras, pero para mí tú no cuentas. Yo solo mi Dios. Ajá. ¿Sabía usted que esa es una falta grave de respeto a la autoridad que Dios ha levantado en la iglesia? Y este hombre con su actitud le estaba diciendo, ¿quién te crees tú, Moisés? Tú y Aarón, ¿quiénes se creen? Le estaban faltando el respeto al siervo de Dios que él había levantado para libertar a Israel. Aquí estamos viendo en este principio de esta lectura en número 16 un cabecilla llamado Coré, lleno de soberbia y orgullo, lleno de soberbia. No le importaba quién estaba ahí, amado hermano. Él solamente pensaba en su propio beneficio, porque los que dividen son así, amado hermano. Solo piensan en su propio beneficio. Ay, hermano, públicamente este hombre y los 253 más estaban acusando públicamente a Moisés y a Aarón. Los estaban acusando, amado hermano. ¿Sabía usted que los que dividen les gusta darse tacos delante de la gente? Les gusta levantarse el cuello delante de la gente, porque ellos piensan que al hacer eso más gente se les rinde para seguirlos. Pero yo admiro a Moisés. Yo admiro a Moisés. ¿Sabe qué me sorprende de Moisés? Que cuando se levantaban estas rebeliones para causar división en Israel, lo primero que Moisés hacía es botarse pecho a tierra. Y él decía, este problema no es mío, este problema es de Dios. Este problema es de Dios. Yo no voy a castigar a nadie, que lo haga Dios. Cuidado, iglesia, con el divisionismo. En el primer pasaje que leímos, Pablo dijo, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué es lo peor? La división. Aprendamos a estar unidos, iglesia. ¿Le cuesta? Hágalo, obedezca a Dios. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque Dios puso esto en mi corazón esta semana. Yo iba a seguir hablando sobre los conceptos vanos, pero Dios me dijo, detente tantito, habla sobre esto, porque es necesario que mi iglesia sepa sobre esto. Comencemos desde aquí de adentro a unificarnos. La Biblia dice que aún si a tu enemigo lo ves como enemigo, invítale algo, invítale una comidita, invítale algo, porque dice que de esa manera vas a lograr que haya borrado multitud de pecados. Amado,
¿Cuántos quieren una segunda parte? Vamos a ver la segunda parte, toda la historia, porque yo quiero que usted vea las consecuencias que trajo esta terrible división. Murieron más de 14,000 rebeldes. Más de 14,000 rebeldes murieron. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús estaba Dios Todopoderoso estaba indignado de lo que estaban haciendo en contra de su siervo Moisés y de Aarón. Esto no es cualquier cosa, iglesia. Cuidado con el divisionismo. ¿Nos ponemos de pie? Quizás esta noche usted diga, esta prédica fue una prédica que no me la esperaba yo. Pero yo quiero pedirle que Dios esté en su lugar. Solo levante su mano esta noche y le diga al Señor: Señor, me has comenzado a hablar algo importante para mi vida. Si usted no lo sabía, hoy usted sabe lo que es la división y lo va a acabar de aprender el domingo que viene. Pero es bueno decirle al Señor: Señor, si ese pecado aberrante comenzó en el cielo y tú echaste a Satanás y lo condenaste a prisiones de oscuridad, libra mi alma, Señor, de hacer algo así en contra de tu pueblo. ¿Podría levantar su mano derecha esta noche? Cierre sus ojos e incline su rostro. Quiero decirle, iglesia, que lo más fuerte de este mensaje va a venir el domingo. Pero es bueno que meditemos un momento sobre lo que vimos esta noche. Comience a orar conmigo. Padre mío, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Lo que tú me has encomendado, yo lo estoy haciendo, Padre. Guarda Shalom, guarda a los miembros de la iglesia, guarda a los jóvenes, guarda a los niños, guarda a las damas, guarda a los varones, mi Padre amado. Ayúdanos a discernir en el Espíritu todo ataque del diablo que se quiera levantar en división. Obra, Padre mío. Yo esto lo dejo siempre en tus manos. Que tú nos enseñes, Padre. Pero ruego, Señor, que llene la iglesia de discernimiento. Que la iglesia se someta para que cada día, Señor, haya atalayas en este lugar. Haya gente velando. Haya gente, Señor, clamando por la iglesia. Haya gente, Señor, reprendiendo todo ataque maligno. Oh, mi alma te alaba, Señor. Trae sobre la iglesia la unidad. Todavía, Señor, estamos a tiempo. Mete tu mano de poder a favor
Gloria al Señor. Amén. Amén. Yo quiero pedir en esta noche. Puede sentarse en ese momento, siéntese. Esta noche, amados hermanos,